al celular de Víctor. Y muy feliz, muy contento que hicieron un esfuerzo. No en es buena la que tienen, que es el... Mentelí. Vamos a... Y a algunos de los compañeros también para escuchar el con respecto a los compañeros y a la audiencia, principalmente el Víctor y a don Luis Cabelos igualmente, Ricardo. Sí. Víctor, ¿podés seguir o no? No, ya no. Dale. No, lastimosamente tuvimos este pequeño problema ahora con el Volky. No sé si lo podemos ubicar a Víctor por el celular. Ricardo. Sí. Habla Richard Torales, lo escuchamos en Tigo Sport. Dale. Muchas ganas de jugar. Bueno, me tocó estar afuera la semana. Y bueno, igual ahí acompañando a los compañeros, no se dio el resultado. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, después de 2 fechas, tengo ganas. Rubén, les escucha la figura del juego. Hola Richard, buenas noches, felicitaciones por el triunfo, por el gol y por el gran partido que hiciste. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rubén. Muchas gracias. Entraste muy bien. ¿Qué te pidió Arce? ¿Jugar de punta, asociarte ahí con Ferfer? ¿Qué es lo que te indicó cuando ordenó tu cambio? Sí, la verdad que me pidió ahí, adelante ahí con Ferfer. Como que veníamos perdiendo 1-0, competir ahí con los defensores. Y bueno, la verdad, entré muy bien y gracias a Dios por el gol. ¿Fue elección tuya ir contra Tomás Gutiérrez o sencillamente así se dio la circunstancia del partido? No, eso le dije a Fernando al entrar, que me deje ir ahí al lado de Tomás, como que fue mi compañero ahí en Ameliano, le conozco. Y bueno, la verdad que... ¿Le volviste loco? Sí, así fue. Bueno, un gol y después te hicieron el penal. Realmente lo tuyo fue gravitante para este triunfo. Y sí, la verdad que sí. La verdad que lo personal, muy feliz, como le dije acá a Fey. La verdad que ya venía buscando esto, como 9, 10 fechas, no se me daba el gol. Y bueno, la verdad que ahora se viene el primero de muchos. Richard, felicidades por el partidazo que te mandaste. Cambiaste la historia del partido en realidad. Y están a 8 puntos hoy, digo. ¿Por qué contra los equipos grandes sí, pero contra los de menor calibre, los partidos que parecen ser un poco más, no digo fáciles, sino un poco más accesibles en este caso, de decir, va como favorito Guaraní, le cuesta a Guaraní? Sí, buenas noches, muchas gracias. Y bueno, cada partido para mí que es diferente sistema de juego. Y bueno, como le dije hace rato a Rubén, veníamos de 2 fechas, uno de empatar y otro de perder. Y bueno, ahora contra el puntero, que está invicto, podemos llevar los 3 puntos. ¿Qué te dijo Tomás Gutiérrez? ¿Hablaste algo con él? Porque sí, se notaba que lo conocías, sabías en qué momento anticipar, cómo ir contra él, le ganaste prácticamente todos los duelos individuales. Sí, así como le dije acá a Frey, les conozco, como fue compañero mío ahí en Ameliano, su juego, su fuerte. Bueno, fue un rival muy duro, Tomás. Richard, gracias por este tiempo, a disfrutarlo. Dale, Rubén. Déjame mandar mi saludo a mi familia. ¿Cómo no? Que me está mirando ahí. Bueno, ahí pasaban las palabras de Torales, el jugador de Guaraní. ¿Quién llamó? Bueno, pasaban las palabras de Torales, jugador de Guaraní, que cambió realmente mucho la forma de jugar. Lo de Gutiérrez es inadmisible, la forma en que va a marcar para el segundo gol, el penal estúpido que hace, cómo un jugador de repente te puede cambiar toda la historia de un partido. Errores sucesivos de Libertad que le costaron el triunfo, o la derrota en este caso, pero mérito a Guaraní, lo bien que jugó en el segundo tiempo. Ese gol de Fernando Fernández que le da oxígeno, que le devuelve la vida en el partido. Lo que escuchábamos de Luis Cabello era, ¿por qué no puede jugar así de entrada? Yo creo que de entrada tenía otro pensamiento, quería otra cosa Francisco Arce, y cuando se dio cuenta que no resultó, empezó a mover las fichas, empezó a cambiar, a corregir los errores de la primera etapa, y cambió bien, y empezó a jugar el equipo de manera diferente. Era obvio que le faltaba acompañante a Fernando Fernández, que estaba jugando muy solo, y el ingreso de Torales le dio mayor vivacidad al ataque,
y de hecho que el fruto de esto fue el resultado de 3-1. Uno lo mira cada vez que termina un partido de Libertad a Cáceres calentando, y yo creo que Cáceres, así como está, y ya merece la titularidad en Libertad, de lo poco que lo vimos. No es menos que Gutiérrez, que realmente en cada partido comete errores, solamente que Libertad gana o empata y quedan como desapercibidos, pero es un jugador bastante discreto, Tomás Gutiérrez, y no sé si va a seguir teniendo la confianza del técnico para los siguientes encuentros, pero por supuesto eso lo va a tener que decidir el Patito. Nosotros simplemente comentamos lo que pasa, comentamos lo que vemos, y de esa manera poder llevar a la gente que no observa el partido lo que realmente está pasando. Pero no todos podemos entrar en los errores de Gutiérrez, sino en la forma en que se quedó Libertad en el segundo tiempo y la forma en que creció Guaraní, porque Guaraní realmente jugó un partido totalmente diferente en la segunda etapa, acertando con los cambios, yendo a todas las pelotas como si fueran la última, ganando en las divididas, abriendo mejor la cancha, llegando por el medio, sacándole la pelota a Libertad, encimándolo a Martínez para que no tenga la misma comodidad que tuvo en la primera etapa, donde fue el hombre que manejó todos los hilos de Libertad y manejó gran parte del partido. Eso se llama lectura de juego de parte de Francisco Arce. Sí me extrañó que haya tardado tanto en los cambios, la táctica, la contratáctica de Patito, que esta vez no encontró la solución en el banco. Hoy hablábamos a la siesta y decíamos, Libertad cambia titular por titular prácticamente, y Guaraní no tiene eso. Guaraní tiene máximo 13 titulares, pero hoy, contra toda lógica, contra todo resultado, contra toda opinión, Guaraní lo ganó, y lo ganó bien. Por sobre todas las cosas eso, ¿verdad? Que lo ganó bien, lo ganó jugando al fútbol, y eso es mérito del técnico, mérito de Francisco Arce, y también mérito de los dirigidos por Chiqui, porque una cosa es lo que el técnico les pide, y otra cosa es cómo desarrollan ese pedido en el terreno de juego, y hoy realmente desarrolló muy bien Guaraní lo que quería el técnico. Una pena que no pudimos escuchar todo lo que decía el dirigente de Guaraní, porque él estaba dando también palabras referente a esto. Muchas veces siempre pasa, ¿verdad?, que decimos, ¿y por qué no jugó todo el partido así? Y es que no se puede jugar siempre de la misma forma. A veces se plantea un partido de una manera y ante la adversidad se empieza a cambiar. Pero lo que pone el técnico de buenas a primeras es lo que estuvo mirando, lo que observó, no solamente de su equipo, sino también del rival. Y tiene un pensamiento de cómo puede darse el partido. Después te cambia todo, porque simplemente vamos a este mismo encuentro. Si a los 5 minutos no hacía el gol Fernando Fernández y empezaban a pasar, a transcurrir los minutos y Libertad seguía ganando, y no sé si iba a cambiar demasiado el panorama, pero ese gol tempranero de Fernando Fernández en el segundo tiempo sí cambió la historia del partido. Sí cambió la historia del partido, y después le quitó mayor provecho Guaraní que Libertad. La Libertad como que ya no encontraba, Libertad como que ya no tenía cómo seguir disputando de igual a igual. En un momento metió todo arriba, pero se descuidó mucho atrás. Ni siquiera los compañeros ya le querían dar la pelota a Gutiérrez, sabiendo los problemas que estaba teniendo. Y completó su cartón en ese agarrón para el penal, y el tercero de Guaraní a los 39 minutos, gol de Diego Fernández, que ejecutó muy bien la pena máxima, y en ese 3-1 ya era partido liquidado. Lo que quedaba era para Libertad tirar la pelota al área y ver si en un rebote o en la fortaleza anímica o física, en este caso de su jugador, Tacuara Cardoso, que había ingresado, Alcaraz, que habría ingresado, Aguilar, que habría ingresado, podía encontrar una pelota y convertir el descuento, pero era poco tiempo para poder convertir 2 goles, era poco tiempo para poder reaccionar y para poder salvar el invicto. Acá Libertad pierde el invicto, no pierde la punta, por supuesto,
pero queda 8 Guaraní, y de ganar Olimpia segunda hora, Olimpia va a quedar a 9. Y de ganar Cerro mañana, el Cerro va a quedar a 9. Ahí sí se reduce más del momento en que eran Ricardo. mucho más los puntos. Sí, Víctor. Llega Francisco Arce, técnico de Guaraní. Correcto, nos quedamos contigo y Jorge Sosa, Jorge Casal miden los tiempos y manejan ya la transmisión. Perfecto, llega Francisco Arce, el técnico de Guaraní. Nosotros tomamos asiento y estamos listos para empezar la conferencia del técnico ganador en la noche de hoy. Vamos a escuchar a Francisco Arce. A continuación se hace la presentación de la conferencia y arranca la ronda de preguntas. Francisco Arce. Arrancamos la conferencia de prensa, profesor Francisco Arce. Primera pregunta, Freddy Latigo Sports. Hola, profe, buenas noches. Felicidades por el triunfo. Se dice que el gol es táctico y más que nunca ese primer gol que Guaraní marca en el segundo tiempo gira el juego. ¿Crees que por allí pasó la clave para que Guaraní cambie 180 grados su juego de un tiempo a otro? Sí, buenas noches. No creo que solamente el gol, la decisión de jugar con otro sistema y otra estrategia, digámoslo, en el segundo tiempo. Quisimos hacerlo de una forma en el primero y fuimos superados por el movimiento, por los cambios de lugar, por la posesión de ellos, y nosotros no estábamos finos. Igualmente no nos crearon muchas chances, a no ser esa jugada del gol donde nos distrajimos y nos convirtieron. Pero sí jugamos un segundo tiempo muy bueno para ganarle a un rival también excelente, muy bueno, por algo es el puntero del campeonato, con toda la figura y la conducción que tiene. Valoramos el triunfo con el tamaño que se merece. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nitroche Radio 1 de marzo. Profe, qué gran nivel de muchos jugadores hoy, profe. Empiezo por Dani Pérez, por ejemplo, por nombrarte uno de ellos. Hizo un partidazo, fue relevante en el fútbol que usted también quiso seguramente, especialmente en el segundo tiempo. Y también algunos puntos altos más, por ejemplo, la de Cantero también, un jugador realmente muy importante para su estructura, profe. ¿Qué les dijo hoy, especialmente cuando iban a ingresar en el segundo tiempo? Porque vimos un Guaraní incluso más agresivo en esa segunda etapa. Sí, dijimos exactamente eso con otras palabras, capaz de lo que acabo de responder, para que juguemos diferente, que saliéramos a presionar alto, pero en recorrido y no individual en algunos momentos como intentamos hacer en el primer tiempo. Y ellos tienen un cambio de posición, especialmente se nota que están liberados y muy bien aceitados, han cambiado dentro de su forma de jugar eso de tiempos atrás, y es muy difícil tomarlos, especialmente en el medio, cuando rotan todos. Sacamos esa situación, pusimos un punta más y directamente fuimos a presionarlo con la manera más trabajada que tiene el equipo, que es volcar y que los puntas trabajen alternadamente sobre los defensores o algún mediocampista más. Eso nos dio mayor posibilidad de recuperar más rápido y más presencia, más fuerza. Richard me parece que entró muy bien con su forma de jugar, hacía tiempo que le faltaba un rendimiento para él individualmente y para el equipo también, que lo necesitamos mucho. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te quiero hacer dos consultas. Primero, ¿cómo terminó Mansur? Atendiendo que él volvió el día de hoy y mirando que ya se viene el partido del martes ante Independiente por Sudamericana. Y lo segundo, cuando empieza el segundo tiempo, ¿qué notaste en esos 5 o 6 minutos iniciales como para decidir el cambio de Maidana por Alcides Benítez? ¿O Alcides fue el que pidió el cambio? Mansur bien, terminó sin molestias, pero normal que en algún momento del primer tiempo, porque le habíamos dado una misión un poco distinta de perseguir personal ahí por su sector, pero eso a veces cansa un poco más, estresa un poco más. En el segundo tiempo fue a jugar más de frente al lado de Luis, que son la dupla más repetida, digámoslo, de cuando jugamos así con 2 puntas y 2 volantes. Y lo otro sí fue un cambio para mejoría, para buscar forzar más por ahí, liberarlo más a Alexis, y Alex tiene una capacidad muy importante también de acoplarse, de juntarse con él. Ya está jugando el chico no por la edad, no por la obligación, sino también por su rendimiento. Creo que nos hizo muy bien eso. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. El ingreso de Torrales era para alivianar un poco la tarea que venía llevando Ferfer para trabajar juntos ahí en la zona ofensiva. También
Siempre a Fernando está viviendo un gran momento, pero obviamente le facilita mucho más para conectarse, como cuando hace con Winnie, que tienen características similares y tienen mucha técnica. Pero parecía hoy que lo que nos faltaba era un poco más de fuerza, de potencia y de ensuciar un poco más para que él o Diego o los otros compañeros se aprovechen de esa situación. Por eso recalcaba que lo de Richard, que su tarea fue muy bien hecha y le hicimos pedidos así muy concretos de que fuerce el juego sobre los centrales, que no se tire mucho a los costados, y me parece que eso nos benefició bastante. Excelente, Víctor. Señores, allí lo teníamos a Francisco Chiqui Arce, entrenador de Guaraní, en la victoria legendaria de visita ante el puntero Libertad 3-1. Aquí estamos en el Defensores del Chaco. Olimpia enfrentando a Sportivo Luqueño. Debuta en el banco Fabián Bustos. En el conjunto franqueado, los equipos al campo de juego. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Saludo cordial a toda la audiencia de Monumental, Fútbol a lo Grande. Buena recepción de parte de la gente del Club de Olimpia allí con fuegos artificiales, la explosión de petardos. Para mí, para un sábado santo, no deja de ser bueno el número de aficionados. Por allí uno en otro momento esperaba más, pero la verdad, por el momento del equipo, sábado santo en este horario en el Defensores, uno por ahí iba a esperar más, pero por lo menos para la expectativa que yo tenía en la previa, ya es un buen movimiento. Porque no es que no tenga que ver este partido, pero el partido es el de Copa. El partido es ante Peñarol lo que se vendrá. Igual para eso salir bien parado hoy en el estreno de Bustos será más que fundamental para el conjunto de Cano, para lo que se vendrá. Cuando aquí ya hay una marea importante por la cantidad de fuegos artificiales que están lanzando los hinchas del Club de Olimpia, principalmente la barra organizada que preparó todo esto. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Bienvenido, Germán, los equipos. Hola, Jorge, saludos también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. Olimpia sale a la cancha con el 13, Lucas Berza en el arco, defensa 23, Alberto Espínola, 22, Robert Rojas, 2, Lisandro López y 36, Facundo Zavala en la línea defensiva. En media cancha el 29, Iván Leguizamón, 8, Alex Franco, 18 para Javier Domínguez y 33, Tobias Morillo. En ataque el 10 y capitán de equipo, Derby González, acompañando al 9, Darío Benedetto. Ese es el equipo titular que presenta su estreno Fabián Bustos como técnico de Olimpia. Por su parte, el Sportivo Luqueño salta al campo de juego con el 40, Ángel Espínola en el arco, defensa 2, Rodi Ferreira, 23 y capitán de equipo Pablo Aguilar, 5, Alexis Villalba y 13, Iván Torres. Media cancha compuesta por el 11, Elvio Vera, 14, Fernando Benítez, 16, Ángel Benítez y 37, Lautaro Gómez. En ataque el 18, Rodrigo Cáceres, acompañando al 29, Federico Santander. Esa alineación titular para esta noche presentada por Gustavo Morínigo en el Chanchón, Jorge. Se nos viene Olimpia Luqueño, el debut de Fabián Bustos en el banco franqueado. Lo previo al comentario de Jorge Niño Sosa, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos a 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Buenamente, decíamos en la grada para hacer un sábado santo, es cierto. La inmensidad del estadio a veces requiere o uno espera más, pero por cómo Olimpia está en la tabla, pero siempre el estreno de un entrenador llama la atención. Sábado santo, algunos todavía por allí están con el viaje de por medio, si es que así lo hicieron o no. Los más fanáticos están presentes aquí. El partido es el juego en la semana, lo que tiene que ver con el juego de Copa para el conjunto de Cano igual. Son equipos tradicionales que siempre convocan una buena cantidad de aficionados. Los de Luqueño ya están generando el ruido correspondiente allí en las gradas. Las trompetas, los bombos que se escuchan son de los barras del Sportivo Luqueño, que se van ubicando también ya detrás del arco de la cabecera norte. Y vos, ¿qué tal son con los números, Germán? ¿Qué cantidad de gente estimás? En preferencia B creo que es el número de mayor cantidad de aficionados. Después las plateas sí están más o menos en un 20-25%. ¿Cuántas? 3.000 y poquito más de personas. Yo sí me quedo corto, yo soy... ¿Qué tal eso con los números? No, por ahora comparto ese número, 3.000 personas. Sigue ingresando gente, pero a priori, poquito antes del pitazo inicial, Jorge,
sí, un poquito más de 3.000 personas estamos aquí en Sajonia. Así mismo. Hoy Versa nuevamente le da titularidad, Bustos, a Versa. La presencia de Espínola sobre el sector derecho, el trabajo de Licha López, de Robert Rojas y la presencia de Zavala en la zona defensiva. Si bien ahora vino rápidamente, iba a ser una línea... línea 4 creo que iba a ser, sí, pensé que iba a ser línea 3, línea 4, sí. Espínola por derecha, la presencia allí de Licha López, de Robert Rojas, sí, es Lisandro López el que está por derecha, Robert Rojas el segundo central y la presencia de Zavala por izquierda. Iván Leguizamón tirado sobre el sector derecho, Javier Domínguez, Alex Franco en el medio campo, Tobias Morini sobre el perfil izquierdo, arriba Delis y hoy titularidad para Benedetto del lado de Olimpia. De a poquito vamos a ir viendo partido a partido, juego a juego, que le quiere dar Bustos al conjunto de Cano. Del lado de Olimpia, nuevamente titularidad con Espínola, Ferreira, Villalba, Aguilar Torres, Comas, Benítez, los Benítez en el medio, Elvio Vera, Rodrigo Cáceres, la presencia de Federico Santander. Esto está arrancando en Sajonia. Señores, vendrá la orden del juez Mamo Lecano. Autoriza el juez David Ojeda. Comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Sacando Lisandro López la pelota, dejando para Zavala sobre el lado izquierdo del ataque franqueado. López al piso, falta. Infracción de Comas sobre Lisandro López, que se va recuperando sobre el sector izquierdo en su terreno. Tiro libre para el equipo franqueado. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Espínola jugando la pelota rápidamente para Leguizamón. Comienza a cargar a Olimpia sobre el lado derecho. Vino la marca de Villalba por el medio. Eleva sobre la banda derecha buscando Lautaro Comas. Anticipa y se queda Zavala con la pelota. El árbitro pidió falta. Infracción de Leguizamón sobre Villalba en su terreno. Tiro libre para Luqueño. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El último técnico en debutar con victoria en Olimpia fue Diego Aguirre en 2023, ganándole 2-1 a Libertad. Después Francisco Arce debutó con derrota 2-1 ante Nacional y el año pasado Palermo debutó empatando 1-1 ante Cerro Porteño. Muy bien, gracias Darío. Otra falta, esta vez la infracción de Lisandro López sobre Santander, que queda tendido en el piso. Fútbol paralizado en ataque, tiro libre para Luqueño. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se toma del hombro, si no me equivoco, Santander. Sí, es que en su afán por cortar el pase enviado de la defensa por parte de Luqueño, Alex Franco levantó la pierna e impactó en la zona del hombro de Santander. Se había anticipado el jugador de Olimpia, pero su pierna terminó impactando contra la humanidad del jugador del Sportivo Luqueño. Ya está atendido por los médicos en cancha. Y corta rápidamente. Uno siempre quiere ver fútbol, quiere ver acción. Aquí se corta rápidamente el comienzo del partido. Hablamos rápidamente por una cuestión de tiempo también de uno y otro, pero para ir recordando un poquito, que no se le escapen mucho los de arriba al conjunto de Cano. Esa es una realidad, es cierto. El partido es el juego de Copa ante Peñarol, pero por lo que significa siempre el llegar bien parado y el estar bien para lo sucesivo, va a ser más que bueno una victoria en el estreno. Y decía salir Aguirre, entonces Darío, el último que estrenó, los últimos entrenadores con victoria, el uruguayo, ¿verdad? Aquí en el hombro izquierdo. Sí, señor. Sí, señor, el hombro. El hombro izquierdo de Santander. Y decía entonces Aguirre, el último que estrenó con victoria. Sí, Aguirre en 2023, aquella victoria contra Libertad, 2-1 en para 1 con el gol de Brera sobre la hora. Correcto, y ya viene con un mal del hombro hace un tiempo ya Santander. Aquí nuevamente ya el partido en Cancha de Sol también le había pasado algo similar, y creo que una lesión que ya viene arrastrando hace un tiempo. Muy bien, viene el pelotazo de Liovera, balón en el fondo, tiro de portería para Olimpia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se recuperó Santander, vuelve al campo de juego. Con Tokio te queremos ver grande Aldo Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Va cargando Olimpia, se mete Morinio sobre la zona izquierda, gana fondo de cancha, encara, mete la diagonal cerca del banderín, termina despejando Lautaro Comas, lateral cerca del banderín, lado izquierdo para el equipo franqueado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Zavala para Lisandro López, otra vez con Zavala, pasa al medio para Domínguez, se va asociando con Zavala en campo rival,
La pelota de López. López por el medio, jugando rápidamente con Franco. Levanta la cabeza también la pelota. Sube Leguizamón, alcanza, no llega. Pelota al fondo, tiro de portería para Luqueño. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. 4 de juego tenemos aquí en el Defensores del Chaco. Olimpia Luqueño 0-0. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty deja su sello en cada corte. Shorty sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. La pelota le va quedando Iván Torres, juega rápido con Villalba. Se desmarca pidiendo sobre la zona derecha Pablo Aguilar, el experimentado zaguero del conjunto de Luqueño. El balón le va quedando, sin embargo, el arquero Espínola. Pone con Villalba buscando la salida del conjunto auriazul. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Que va empatando Olimpia Luqueño aquí en el Defensores 0-0. Y su seguro Chaco. Sube bien Darly González sobre el sector izquierdo del ataque franqueado. La pelota para atrás con Zavala corta. Termina despejando Lautaro Comas, pega Anderles González, lateral en su terreno sobre la zona derecha para Luqueño. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Viv deja su sello en cada corte. Shorty Viv, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Guaraní superó de visita al puntero. Guaraní le ganó 3-1 Libertad. El próximo rival de Olimpia en Copa Libertadores, Peñarol, está ganando por 2-1 a Wanderers por el campeonato uruguayo. Para Peñarol anotó Héctor Tito Villalba. Tomando la iniciativa Olimpia, aunque retrocede mucho Robert Rojas con el arquero. Le queda el balón a Versa, eleva el esférico por el medio, busca a Darly González, salta Villalba, golpea de cabeza, va recuperando Espínola para Olimpia. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Sube Darly González, pisa Lara, coloca centro. Termina sacando la pelota al fondo. Villalba habrá tiro de esquina sobre la zona derecha. Córner para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar de Leguizamón. Con Banco cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Franco finalmente le pega la pelota. Atención, vale Franco. Levanta centro, pelota arriba. Golpea de cabeza sacando Aguilar. Correr intentando recuperar la pelota. Moreninho sobre el lado izquierdo, gana fondo de cancha. El mano a mano que le plantea y escapa de la marca de Rodi Ferreira. Buen pase para Darly González. Vino el primero, el testazo fuera. El testazo fue de Lisandro López. Pasó cerca del travesaño Niño. Sí, fue buena la chance con Deli ganando del perfil izquierdo después de este tiro de esquina. La primera importante. Termina peinando aquí el defensor de Olimpia, el argentino López, sobre el travesaño, pero igual se desmarcó bien, casi bien en una baldosa sobre el perfil izquierdo de Eli González, que recibió, recepcionó, giró, sacó el centro que terminó peinando al borde de la chica Licha López sobre el travesaño. Saque de meta para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana continúa esta fecha 15 de la apertura con 2 partidos. General Caballero recibe a Temetaré Cerro frente a Trinense. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Zavala se equivoca, le termina regalando la pelota. Minte de terreno. Rodi Ferreira golpea de cabeza con destino al delantero Oscar Cáceres, que busca sobre la zona derecha. Encuentra la pelota para jugar otra vez con Lautaro Comas. Balón para el medio para Fernando Benítez. Se equivoca. Recaptura Ángel Benítez. Va la marca de Franco. Atención que se viene Elio Vera en el mano a mano con Alberto Espínola. Va controlando y saca Domínguez para Olimpia. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Fuerte la entrada de Fernando Benítez allí sobre Leguizamón, sentido al volante franqueado, tiro libre, peligroso para Olimpia. Con la app Vamos de Copetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada, cuadruplicas y con el índice 10 triplicas. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Era buena la chance allí para Leguizamón, que está bastante sentido. Parecía como que se estaba abriendo para sacar el zurdazo. Justito llegó el día del cruce Benítez Fernando, cometiéndole la falta al hombre de Olimpia. Desde la iniciativa y desde el juego arrancó mejor el cuadro de Cano. Tiro libre y es peligroso para Olimpia. Henry Gigas llega hasta tu casa, Riten Más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Henry Gigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Quién le pega? Alex Franco está para pegarle de derecha y Leguizamón de zurda. Atención, señores, con este tiro libre, casi la cabecera del área. Con la zurda Leguizamón, con la diestra aparece Franco, 4 la barrera. Agazapado Espino, el arquero dando indicaciones. Puede estar el primero de Olimpia. Arco de la tribuna zurda. Leguizamón tira. Más lejos afuera. Saque de mente para Luqueño. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa en laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros auto, indica Jorge. Olimpia Luqueño se la suma. Y su seguros Chaco. Zavala recapturando bien la pelota para Olimpia, jugando por el medio, se viene, atención, el cuadro franqueado, pica Franco, se junta otra vez con Zavala, va Zavala ante la persecución de Lautaro Comas, cierra Comas, pelota a un costado, lateral en ataque, juega rápido Zavala para Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Leguizamón dentro del área para Derby, está habilitado, primero en camino, vino, está Benedetto, el arquero, aunque el banderín está arriba, estaba inhabilitado, me parece, Derby González Niño. Sí, ya desde el arranque de la jugada allí con la habilitación de Leguizamón por bajo para Derby, repito, de los dos sigue siendo mejor Olimpia, que presiona, que busca. Igual aquí no le pegó bien el Benedetto, que se está haciendo esperar allí el primer gol de Benedetto, pero hay que ante Luqueño se va a dar esto o no, y mirando la reiteración, sí. Por lo menos 3 cuerpos adelantados de Erlis González en la anterior. Pelota a la salida para Luqueño. La clínica XPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. XPS protege tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Zavala recoge el rebote jugando la pelota sobre Morínigo. Morínigo se asocia por el medio. Se viene Domínguez para el conjunto franqueado. La pelota le va quedando a Robert Rojas. Distribuye bien sobre la zona derecha, aparece Espínola buscando la salida del equipo franqueado. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional. Un pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Qué buen centro de Zavala, Der dispara al primero, Vino afuera. Afuera el disparo de Derdy González dentro del área, terminó sacando a Espínola, el rebote para Derdy González, le pegó Maliño. Sí, ni bien rechazó esa pelota, Espínola le queda justito allí a Derdy González. Creo que técnicamente se equivoca allí el arquero Espínola a la hora de rechazar. Le queda justa esa pelota de Derdy González, que recepciona, saca el derechazo, como que se apresura un poquito a la hora de sacar ese derechazo de Derdy González, porque ya lo tenía también allí al defensor de Luqueño. Por eso está bastante inquieto a la distancia Morínigo, porque todas las pelotas en el medio campo está recuperando Olimpia desde la presión, desde el juego. Mucho mejor el cuadro franqueado. 12 de juego, primera parte del partido 0-0. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Quinton. Chacomer, respaldo total.
Cruza bien, atención, metiéndose Alberto Espínola. Se desmarca Leguizamón, carga Olimpia. Cierra la marca Iván Torres. Va recapturando la pelota. Se viene el Biovera de contra. Perdió el balón. Aunque va sacando Torres desde el fondo con Benítez para el equipo de Luqueño. Explotamos todo en Bristol. Black Friday con hasta el 50% de descuento. Llámanos al 519-4000 Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Se quiere animar Zavala. Juega la pelota para Morínigo. Morínigo sobre el lado izquierdo del ataque franqueado. Cierra Aguilar. Morínigo al piso. No se fue la pelota. Atención, salida en falsa del arquero. Viene el gol de Derli. Está afuera. Afuera. Parecía que la pelota se perdía por el fondo. Logró recuperar allí Morínigo. El pase para Derlis. La pelota por encima del travesaño, niño. Se vuelve a apresurar Derlis. Por eso no lo puede creer. No había arquero. Porque otra vez se volvió a equivocar a Espínola ante un partido donde hay mucha gente. Comienza el arquero de Espínola, que es nuevo, a apresurarse. ¿Por qué salió tan lejos? Arriesgada acción del portero que quedó por el camino. Es cierto, venía complementando la acción después de la jugada de Morínigo sobre el perfil izquierdo y ese cruce con Aguilar. Venía complementando, si no me equivoco, Tito Torres. Le quedó casi el arco a disposición a Derlis González, que buscó asegurar y sacó un derechazo sobre el travesaño, ya sin el arquero que había salido en la anterior. Múltiples complicaciones está teniendo en el fondo luqueño, y hasta aquí tuvo dos Derlis y en la 2 no estuvo fino. Saque de meta para Luqueño. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Olimpia Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Leguizamón disparo al arco. El arquero Espínola de Luqueño se queda con el esférico Escucho. Y atención con Pablo Aguilar, porque se toma después de la última jugada, del último ataque importante en la que se perdió Derlis. Quedó dolorido, muy sentido Pablo Aguilar. Se toma del isquio derecho, del posterior derecho. Ahora volvió a caer al suelo. Ingresa ya la camilla para retirarlo a bordo de ella. Al central ahora se pone de pie con ayuda del árbitro, pero igual va a recibir asistencia médica. Morínigo ya pone a calentar a Adrián Brizuela y a Julián Marcho. Vamos a ver por quién se decide para reemplazarlo el técnico del Chancho. Fútbol paralizado, Olimpia Luqueño 0-0. En el fútbol de Brasil a las 21 horas arranca el clásico gaúcho entre Gremio e Internacional de Porto Alegre por la fecha número 5. En Gremio anunciado como titular Matías Villasanti, en el banco de suplentes de Inter Oscar Romero. Muy bien, lo están asistiendo Pablo Aguilar en Luqueño. Automotor Feria de Verdad, 1 al 30 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu y Sanyang KGM del país. Automotor, tu punto de partida. En el ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el ahorrazo super mayorista, ahorrate, ¿verdad? Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Escucho. Entró con la 6 Julián Marcho, se retiró lesionado el capitán Pablo Aguilar. Primer cambio de Morínigo en el equipo visitante. Pelota para el equipo auriazul, va a sacar el arquero Espínola. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Dilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Iván Torres tiene la pelota para el conjunto auriazul, estaba indicando allí cerca Gustavo Morínigo. Balón para Santander, de espaldas al arco, aguanta la embestida de Alberto Espínola. Va recogiendo Domínguez el rebote, jugando la pelota para Franco. Sale el conjunto franqueado. Domínguez tiene el esférico buscando la salida y el contragolpe Olimpia. Con Toque te queremos ver grande el Roja. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Sube bien Zavala, dejando para Derlis González el mano a mano allí con Villalba. Ganó Derlis, pica. Gana fondo de cancha, centro a Lara, no llega Benedetto. El árbitro dice que tras la pelota ya traspuso la línea. Y habrá tiro de portería con el reclamo de Derlis. Saque de meta que corresponde a Luqueño. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Bueno, tienen que venir con tapabocas, porque la humareda, esto ya tiene que ver con alguna
quema forestal, algún incendio a la distancia, porque no es la primera vez, ya van varias noches en donde hay un intenso humo en la zona, y esto ya no tiene que ver nada con el tema de los fuegos artificiales, sino es algún lugar, alguna situación, algún incendio forestal, que esta tomareda que se siente, tiene un olor especial aquí en la zona de Sajonia, por lo menos se siente. Creería que también en otros sectores de los barrios aquí en Asunción, pero que me parece que complica y mucho también, por lo menos desde un poco la visibilidad, la distancia y el olor. Error, atención a la salida de Olimpia, gol de Luqueño Vino, salvó el arquero, señores, Robert Rojas y Versa, definió Elvio Vera y termina sacando Versa, se salva milagrosamente Olimpia, producto de un error en defensa, niño. Por salir Pulcra allí en el fondo, que a veces quiere suceder este tipo de situaciones, se complicaron entre Robert Rojas y la presencia de Lucas Bercesas. Pelotas sencillas a la hora de la salida en el fondo. Robert Rojas queda a medias en el pase allí para verse que al final le terminó achicando el ángulo de disparo a Elvio Vera, que estaba listo, atento, se lamenta, se toma en la cabeza, y de un propio error de Olimpia en el fondo. Repito, algunas cuestiones de eso de salir pulcro, toquecito aquí, toquecito allá, y más en zona defensiva, con una situación fácil. Se termina complicando Robert Rojas ante el pase de López, no tuvo un buen control, fue Elvio Vera para apurarle a sacarle esa pelota, le termina robando ese balón, y casi en esta se vino el tanto a favor de Luqueño. Salida que corresponde a Luqueño, el partido 0-0. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertos Jumbo tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad Jumbo, mejor en todos los caminos. Carga el equipo de Luqueño, insiste con Lautaro Comas cerca del área, puede estar el primero. Comas piso el área, va a rematar. Va Luqueño con Lautaro, perdió tiempo. Juega para Fernando Benítez, quiere ganar fondo de cancha. Le queda Lautaro Comas, va a enviar el centro, perdió la pelota. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, auto indica Jorge. Olimpia Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Va a sacar desde el fondo Franco para el equipo franqueado. Inútil, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos, escribinos al 021-590-353. Enutic, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Intentó de vuelta Elvio Vera, el disparo colocado lejos afuera, saque de meta para Olimpia. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Camisa corta es la que usa Bustos, jean negro. Así es, y metida bajo el pantalón, la camisa mangas cortas. Saque de meta que corresponde al equipo franqueado. Va a despejar Versa. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y dejalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto socorro y en ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierro. Tiene la pelota Alberto Espinola cargando Olimpia, jugando con Leguizamón. Leguizamón sobre la zona derecha, cerca del área. Toca la pelota para Verdi González, Janófono de cancha, coloca centro. Le queda el gol a Domínguez, tía Benedetto. Solo el arquero vino. Gol, 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 gol de Olimpia, 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 Olimpia. Aparece Tobías Morínigo. Tobías Morínigo pescando ilusiones allí dentro del área chica. Se metió bien sobre la zona derecha. Leguizamón se asoció con Verdi González. El disparo al arco. A la carrera Benedetto definió con lujo. Termina sacando el arquero Ángel Espínola. Y el rebote le favorece a Tobías Morínigo. Cierra con la zurda. Empuja la pelota al fondo. Hace estallar al público franqueado. Pasa al frente Olimpia aquí en el Defensores. En el debut de Fabián Bustos. Señores, Olimpia venía mejor. Concreta marca Tobías Morínigo aquí en Sajonia. Olimpia 1, Luqueño 0. Tobías Morínigo para Olimpia. Monumental. Estaba listo, atento, presto allí Tobías Morínigo después de la muy buena conexión de Iván Leguizamón sobre el sector derecho con Denis González.
El centro, el movimiento, el tiro allí que termina Benedetto desviando de taco. Iba a ser un golazo si se le daba a Benedetto. Pelota complicada allí para el arquero Spínola, que se lanza, saca un costado, pero existió mayor reacción de Tobías Morínigo, que venía acompañando la jugada antes que los propios defensores de Luqueño. Salvo esos últimos sobresaltos que lo generó el propio Olimpia en el fondo, era mejor en el comienzo el conjunto de Cano, que ya hizo 1, 2, 3. En la tercera, Morínigo pescó ese rebote del taco de Benedetto. Gana en Sajón el franjeado 1-0. Momento del gol. 22 minutos, primera etapa. Morínigo, autor del gol con el cual Olimpia le gana 1-0 a Luqueña. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus ratas, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Jorge, escucho, hay peleas, ¿verdad? Hay problemas, sí, en Gradería Norte, destinada al público del Deportivo Luqueño. Hay corridas, hay gente que está saliendo incluso de lo que es la zona propia de Gradería Norte, se mete al túnel, al entrepiso. Hay problemas entre los mismos hinchas, entre los mismos barras en realidad de Luqueño. Vos sabés que hasta los policías corrieron, 3 o 4 policías corrieron de ellos porque algo pasaba allí, pero se metieron hacia las gradas, porque en esa interna de los Chancholigans la corrida se da en el entrepiso. No sé si en las afueras llegó la otra barra, porque podría llegar a hacer eso, ¿verdad? No sé, creería que puede llegar a hacer la otra barra, porque entre ellas hay una interna también, no sé. Es una cuestión allí rara. Ahora van ingresando nuevamente los Chancholigans. Señores, pelota para Luqueño, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Jorge. Olimpia 1, Luqueño 0. Seguro, Chaco. Saca desde el fondo Espino, el arquero de Luqueño. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en Electroband, comprando productos de la marca HD Play. De regalos increíbles, Electroband, mejorando tu calidad de vida. La pelota de Santander pone el esférico sobre Rodi Ferreira. ¿Qué hace Rodi? Retrocede todo. No le gusta eso al público de Luqueño, tampoco a Morínigo. Saca desde el fondo Marcio para el cuadro auriazul. En Erimar encontrás enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de premios, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se pone muy. Se mete Comas dentro del área, puede estar el empate, va a colocar el disparo. Balón que le queda a Versa, se fue el balón. Estilo de esquina, corner sobre la zona derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? El propio Comas. Corner que corresponde al cuadro auriazul, que busca la paridad. En la americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Bike Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar construyen contigo. Atención, señores, arco de la tribuna norte, sobre la banda derecha le pega Comas, buscando la cabeza de Marcio de Villalba. De Santander, vendrá el córner, balón arriba, saca Zavala, el rebote le va quedando a Domínguez, buscando el contragolpe Olimpia. Precios fijos con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes stock, lo bueno para vos. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, pedidos al 0983-119-720, pistón y tecnología en lubricación. Hoy mucho más liviano. Antes se diría, están corriendo por su baja. No sé si es por el nuevo técnico o qué, pero trae una versión diferente al juego de Palermo, y no solo por el gol por el comienzo. Salvo Robert Rojas, que sigue todavía con algunas dudas allí en el fondo. Después, lo demás, del medio para arriba, muy bien hasta esta parte Olimpia. Y a uno que le está costando el partido, Luqueño, a ver si se mete o no en el partido. Saca Comas para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Velasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sentido Domínguez en mitad de terreno, la falta de Santander. Tiro libre en su campo, tiro libre para Olimpia. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Alberto Espínola tiene la pelota, levanta por el medio sobre Verdi González. Primero Benedetto, baja con el picho, balón para Leguizamón. Atención que carga Olimpia con Leguizamón, va al piso.
Derdi González, no hay falta, el árbitro deja seguir. Le queda roja sobre línea central. Se asocia con Domínguez. Olimpia busca el segundo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El Atlético Grau de Perú, que será rival de Sportivo Luqueño el miércoles por la Copa Sudamericana, empató su duelo de la fecha 9 de la Liga Peruana 0-0 ante Alianza Universidad. Lo jugó el jueves, llegará con 2 días más de descanso al duelo del miércoles. Saque de costado cerca del banderín para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se viene el decano, la pelota le va quedando a Leguizamón, ganó fondo de cancha con Derdi González dentro del área, segundo vino, va a rematar Derdi, perdió tiempo, insiste dentro del área, saca como puede Iván Torres, el rebote para Santander, intenta el contragolpe, Elvio Vega para Luqueña. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. La pelota de Fernando Benítez levanta la cabeza, va el balón sobre Iván Torres, lado izquierdo del ataque de Luqueño. Iván Torres se frena ante la presencia de Leguizamón, se asocia con Ángel Benítez con Iván Torres, la pelota para atrás con Marcio. Luqueño sale desde el fondo buscando el empate. Fácil, busca influencer Fácil, influencers ferreteros. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @fácil_herramientas. Puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. Señores, el lunes se cierra esta fecha 15 con 2 partidos. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Ameliano Nacional recibe Recoleta. Catedral Weekend es del 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. No se apura para sacar Versa. Allí la pasada le indica algo Robert Rojas. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite. Indica Jorge. Olimpia 1, Luqueño Sigra. Y su seguro, Chaco. Santander con la pelota, se viene Luqueño. Santander levanta sobre Oscar Cáceres. No llega Oscar Cáceres. El que alcanza es Alberto Espínola. La pelota para Versa. Seguro el arquero de Olimpia. En Bancov te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancov crece desde la raíz. Cocido con leche, la pradera en su presentación se hace 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, los mejores lácteos. Franco, cruzamiento de terreno y la pelota para Leguizamón. Leguizamón en diagonal, no hay falta de Ángel Benítez. El árbitro está cerca, deja seguir. Reclama Bustos, pero el juez deja seguir. Ángel Benítez con la pelota. Le queda Cáceres, Cáceres con Benítez. Mitad de terreno tocando Luqueña. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shelby Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Perdió el puntero en la intermedia. Capiatá cayó de local ante Santaní. Santaní le ganó a Capiatá 2-1. Otro que ganó de visita está Tacuarí. Superó 3-1 el 12 de junio. Así como el Albirroca deja todo en la cancha. Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar de más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. ¿Qué indicó el árbitro? Falta a favor del Luqueño de Zavala sobre Rodi Ferreira en este caso. Cerca del banderín sobre la zona derecha, tiro libre para Luqueña. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el empate el cuadro de Morínigo, le pega Beira. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad Fopasa. Le va a pegar el Vera sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte. Busca la pared de Luqueño, dentro del área Marcio Villalba, Santander. Para una arriba, el testazo de Rodi, pasó cerca. Que cerca pasó el cabezazo. Creo que fue Rodi Ángel Benítez, pero lo cierto de concreto que el poste rosa, el caño izquierdo de Verso Niño. Y era el Pira nada más, Ángel Benítez, que estuvo cerca de ese cabezazo allí. Conectó bien en medio de los centrales, sigue siendo el punto bajo allí la zona defensiva de Olimpia. En esta le terminan ganando con facilidad, creo que fue a Domínguez, a Franco, ¿verdad? A Franco le termina ganando con facilidad. Esta fue buena de Luqueño, el tiro libre, llevó cierto peligro, sumado a ese par de enredos que tuvo en el fondo, una de Liovera, otro disparo de media distancia. De esa manera Luqueño fue generando situaciones. Y una vez que marcó el gol Olimpia, como que bajó un punto del acelerador. El cuadro de Canel, que quiere el empate, es el cuadro auriazul. El tiro libre en su terreno para Olimpia. Con Banco Cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa, desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango.
Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Versa colocando la pelota, tiro libre en su terreno para Olimpia, que gana 1-0. Afíliate en la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Completar los datos Caja Mutual. Mañana por la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana. Jornada número 4. Fernando de la Mora, Guaireña, Independiente de Campo Grande, San Lorenzo. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Ecopetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra, Digivada, cuadruplicas y con el índice 10 triplicas. Copetrol, vamos. La pelota le va quedando a Lio Vera, casi se complica en su terreno ante la presión de Franco. Balón para atrás con el arquero Espínola, levanta la cabeza, busca dónde colocar el balón. Va el pelotazo que tiene destino de Santander, busca por arriba, cerca del área. La marca del zaguero franqueado López. Lisandro López juega para Leguizamón buscando la salida limpia sobre la zona derecha. Automóvil Supli está de aniversario, celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Golazo, atención, vino, será un golazo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Qué golazo hizo Cáceres! ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño, qué golazo de Oscar Cáceres. Nos sorprendió a todos. Morínigo no lo puede creer allí en el banco. Celebran que el Benítez, Santander, el propio Oscar Cáceres, que se dirige a la tribuna norte, recibió la pelota. Me parece que levantó la cabeza como para colocar el centro, pero como nadie estaba en el área, apuntó y detonó con la pierna derecha al ángulo de Versa. Vuela Versa, no alcanza, le quema la nave al arquero franqueado. Un golazo en este día sábado para Luqueño, lo hace Oscar Cáceres. Empata el partido aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 15 de la apertura, Olimpia 1, Luqueño 1. A todos nos sorprendió, pero fue un golazo de Oscar Cáceres para Luqueño. Monumental. Tremendo tiro, definitivamente sí. Al ángulo, un verdadero golazo. Como bien indica allí Gustavito, un cañonazo, un bombazo. Todo se origina después que se termina enredando solito. A veces nos pasa en la canchita como que queremos hacer un movimiento y nos enredamos solo con la pelota. Alberto El Beto Espínola, de allí sale el lateral, él se termina enredando, como que no hizo una buena coordinación con los pies a la hora del movimiento. Lateral rápido, el Llovera le cede allí a Cáceres, que observa el hueco, la oportunidad, la chance, saca el tremendo derechazo desde unos 22 metros aproximadamente. Hizo que sea más espectacular porque se mete al ángulo, vuela para la foto nada más, Versa en un verdadero golazo. Igual a la visita, golazo del Chanchón, esto está 1-1. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. Qué golazo de Cáceres, saque de costado en ataque para Luqueño. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cargando el conjunto de Luqueño, la pelota le va quedando, atención, saca como puede Espiro, la va recuperando Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Si no me equivoco es Oscar Rodrigo Cáceres, el nombre del autor del empate. Es Oscar Rodrigo, ¿verdad, Germán? Así es, aunque él preferentemente por la información que conseguimos de parte de gente interna de Luqueño, prefiere que se le llame Rodrigo Cáceres, pero su nombre completo es así como decís, Jorge. Sí, porque justo mirando el flyer dice Rodrigo Cáceres. Yo sabes que no sé si vi mal o no, pero en la camiseta dice Prieto atrás, por eso me confundí, no sé si es su segundo apellido. Después tenemos que buscar
la planilla. Señor. Sí, Jorge, es Prieto su segundo apellido. Oscar Rodrigo Cáceres Prieto. Ahí está. Sí, porque me entró una ensalada de duda en la cabeza cuando vi Prieto en la camiseta. Dije, aquí pasó algo. Es pelota para Luqueño. Rodrigo Cáceres marcó su primer tanto como profesional en este partido y el primero en el campeonato de apertura, obviamente. Excelente, gracias por el aporte igualmente allí en mesa informativa con este es el otro Darío, porque el otro Darío, el viajero, ya está en estos días de regreso. Este Darío Colmán. Salida para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande Aldo Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Vale, Leguizamón, carga Olimpia que busca el desnivel. Leguizamón cerca del área. La pelota le va quedando. Atención a Franco. Apertura sobre la banda derecha. Allí tiene Alberto Espínola el mano con Vera. No hay falta. Le saca Albio Vera. Sale Luqueño. Sanicero, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicero, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Quién está sentido en Olimpia? Franco cayó por falta de comas. Y para aportar más otro datito con respecto a algo particular de este partido, Jorge, los dos jugadores sub-20 que están en cancha, uno por cada equipo, son los goleadores de la noche. Tobías Morínigo por Olimpia y Oscar Rodrigo Cáceres el Luqueño. Muy bien, 39, primera parte, 1-1. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pelotazo largo, buscador de González dentro del área. No va a alcanzarse el arquero Espínola. Seguro el bolígrafo de Luqueño. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropares a 40 años generando soluciones con energía. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad del litro de salto, indica Jorge. Olimpia Luqueño 1-1. Y su seguro, Chaco. Sacando Espínola, juega para Domínguez para el medio, busca la salida Olimpia. Y la clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS protege tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Levanta la pelota, Zavala. Corre sobre la zona derecha, ganó fuera de cancha. Espínola puede estar al segundo de Olimpia. Vida está. Gol. De Olimpia. Iván Leguizamón termina cerrando una gran acción colectiva. Zavala el pelotazo largo para Espínola. Espínola coloca el centro y allí a la carrera. Intentó de vuelta definir con golpe de taco Benedetto. No hace otra cosa que asistirlo en la boca del arco Leguizamón. Cierra Iván Leguizamón. Empuja la pelota al fondo del arco de Espínola. Olimpia de vuelta aquí en el Defensores. Pasa al frente, señores. Fecha 15 del torneo Apertura. Iván Leguizamón. Olimpia 2, Luqueño 1. Estaba allí acechando el era chica, esperando este tipo de situaciones. Si le quedaba no la chance a Leguizamón de poder empujar la pelota, abrió muy bien la cancha limpia sobre el sector derecho. En esta sí viene Espínola. En la anterior se había enredado casi un porcentaje importante del gol de Luqueño. Llegó después de esa complicación del Beto. Esta vez ganando el sector derecho. Centro perfecto, con mucha rosca, como la rosca de Pascua allí, metiéndose. Y hablando de rosca de Pascua, el huevito de Pascua, pero lo hizo Benedetto en el intento de darle de taco. Salió allí el huevito de Pascua después de esa rosca de parte del Beto. Y el que termina diciendo, aquí estoy yo, para festejar fue el oxigenado Leguizamón, que empujó la pelota en medio de los centrales de Luqueño. Qué lindo partido tenemos en Sajón. Esto está 2-1 a favor del franqueado. Momento del gol.
41 minutos, primera etapa. Buen partido aquí en el Defensores. Gana el Decano 2-1. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Va a sacar desde el fondo el arquero Versa para Olimpia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. En redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Por Copa Libertadores el miércoles aquí en el Defensores del Chaco, Grupo H, a las 19 Olimpia recibe a Peñarol. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Iván Leguizamón acaba de marcar su segundo tanto en este campeonato de apertura y también el segundo con la camiseta de Olimpia. Busca la salida desde el fondo. Luqueño, atención, recupera Dardes González. Quería asistir a Benedetto, banderina arriba, todo anulado. Posición adelantada de Dardes González, tiro libre para Luqueño. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanzado siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Siguiendo con la Copa Libertadores, pero también el miércoles Grupo de Libertad recibe a Sao Paulo. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Explotamos todo en Bristol. Black Friday con hasta el 50% de descuento. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota le va quedando a Lautaro Come sobre la zona derecha. Va cargando Luqueño que quiere el empate antes que termine la primera etapa. Se mete Rodi Ferreira, encargo y escapó de Domínguez. Va Rodi, atención, va al piso, no hay falta. Quiso impresionarlo al juez que está cerca. Va a sacar desde el fondo Morínigo para Olimpia. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va Olimpia, el disparo al arco de Franco. Más lejos afuera llegó el cuadro franqueado. Saque de meta para Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Automotor, feria de verdad. 1 al 30 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu y Sanjang KGM del país. Automotor, tu punto de partida. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros al Benita Jorge. Señores, Olimpia 2, Luqueño 1. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto más? 3 minutos más porque se juega hasta el minuto 48 esta etapa inicial. Muy bien, tiro libre en su terreno para Olimpia. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista. Ahorrate, ¿verdad? Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Siguiendo con la presencia de los paraguayos en Copa Libertadores el jueves, la nueva olla, señores, por el grupo G. Cerro recibe a Sporting Cristal. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Pintas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contactas al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Por Copa Sudamericana, aquí en el Defensores el martes, Grupo A, Guaraní recibe Independiente de Avellaneda. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad Cumo. Mejor en todos los caminos. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC el futuro lo decidís vos. Le queda poco la primera etapa, se juega hasta las 48. Tiene la pelota Oscar Rodrigo Cáceres para el conjunto de Luqueño, autor del tanto transitorio del empate. Después vino el desnivel con Leguizamón. Va a dar de González. Le de ventaja porque tiene la pelota Morínigo. Morínigo encaró la marca y perdió ante la presencia de Villalba, que juega por el lado izquierdo con Elvio Veira. Busca la salida Luqueño. Mili Empeños, vende y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Es tiro libre en su terreno para Luqueño. Va a sacar desde el fondo Marchio. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Ángel Benítez tiene la pelota, quizás lo último para Luqueño en esta primera etapa. Sube Santander. Quería asociarse con Cáceres. La marca de Robert Rojas. Le va quedando la pelota al arquero Versa. Habrá salida para Olimpia que gana 2-1. En San Justo Hierro, perfiles ángulos blancos
Venezuela y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Pintas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Se va metiendo Leguizamón sobre la banda derecha. Aguanta Leguizamón. Deja para Benedetto. Y va Leguizamón con la pelota. Pone el balón cerca del área con la presencia de Zavala. Zavala toca para Domínguez. Domínguez tiene el esférico para Olimpia, que quiere el tercero antes de que se vaya la etapa inicial. El balón de Domínguez. Domínguez con Zavala. Zavala va a elevar el centro. Pelota Lara para Leguizamón, que bien bajó. Va a rematar tercero un Camilo. Miro. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 De Olimpia, de Olimpia, de Olimpia, de Darío, Darío, Benedetto, Benedetto, Benedetto. Llega Darío Benedetto a convertir con la camiseta de Olimpia. Él asistió para el primero y para el segundo, aunque me parece que anulan, Me parece que por mano anulan. Llaman del VAR, Carlos Polo Benítez lo llama del VAR al árbitro. Están analizando la jugada. Mano de Leguizamón, si no me equivoco. Cuando parecía que se venía, sí, cuando se venía, parece el primer gol de Benedetto. Baja con el brazo allí Leguizamón. Creo que ese es el gesto que está haciendo David Ojeda y le está explicando eso a Derly González, al propio Leguizamón y a los jugadores de Olimpia que se le acercaron para reclamar porque anuló finalmente, de momento al menos, el que sería el tercer gol de Olimpia. Igual hay chequeo, a ver, si usted vuelve a gritar el gol, que ya estaba con todo el primero de Benedetto, se va a analizar, y es a ver exactamente en qué parte del brazo, porque ahí si es la zona alta de donde comienza el brazo, allí en principio no es mano, si es un poco más abajo. Por eso, con todos los ángulos, habrá que ver exactamente cómo termina parando y en qué parte del brazo da esa pelota allí en Leguizamón, que termina ganando la jugada para que después convierta a Benedetto. De momento, el tanto anulado. Hay revisión. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos de la primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, saldo, indica Jorge. Olimpia, 2 Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Decía que está en el bar Carlos Polo Benítez. Así es, con él está conversando David Ojeda. Allí está siendo asistido Carlos Polo Benítez por Nancy Fernández frente a los monitores. Se está revisando la acción. Por ahora gana Olimpia 2-1. Apracur es la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Yo mirando, para mí debe ser anulado. Para mí es mano. Jorge, sí. Se confirma la mano a instancias del VAR, donde está a cargo Carlos Polo Benítez. Es mano y se anula el gol. Señores, anulado el tanto y fue lo último. Saca Espínola, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 15 de la apertura, por ahora Olimpia 2, Luqueño 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Sí, gracias Jorge. Me acerco a Arnaldo Cajes, directivo de Olimpia para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Un diferente Olimpia, se puede decir, en estos primeros 45 minutos, a diferencia de lo que venía mostrando en los últimos partidos. Sí, totalmente. Un cambio radical en la actitud, sobre todo un equipo mucho más versátil, mucho más rápido. De hecho, que el partido anterior contra Metalés ya se vio algunos cambios y bueno, hoy se está convirtiendo, que es lo importante, ¿verdad? Muchos toques sucesivos, cambios de frente, casi sin pérdida de pelota, mucho dinamismo se nota en Olimpia esta noche. Sí, totalmente, se cambió, es lo que te digo, o sea, ya en el partido pasado ya se había visto eso y bueno, hoy tuvimos la ventaja de convertir, que es lo importante, ¿verdad? Siempre hubo material, se puede decir, entonces la cuestión mental, la cuestión psicológica no era, digamos, el problema anteriormente. No, y hay veces que hay bajones, o sea, en todos los deportes, en todos los grupos. Ya sea cualquier deporte de bajón, y bueno, el equipo tuvo un bajón, pero ahora se está levantando por suerte. ¿Qué nivel el de Leguizamón? El otro día dando la asistencia, hoy demostrando un gran nivel nuevamente, viene levantando. Sí, hoy metió un gol, por fin se le dio, ¿verdad?
creo que fue su primer gol en el año, pero bueno, se están levantando y eso es lo importante. Una lástima lo de Benedetto, se le viene negando, parece hasta a propósito, en este caso último, por ejemplo, justo se le cobró una mano anterior a su definición. Sí, pero son cosas de paso, ya se le va, hoy se le dio y lastimosamente el VAR no anuló, ¿verdad? Gracias. No, gracias. Eran las palabras de Arnaldo Cajes, directivo de Olimpia, observando aquí en el sector preferencial de Defensores del Chaco, Jorge. ¿Quién están en el banco de Olimpia y también de Luqueño antes de ir al comentario del niño? En el banco de Olimpia están como hombres de alternativa Marino Arzamendia, Hugo Javier Benítez, el defensor, Abel Paredes, César Olmedo, Axel Alfonso, Rodney Redes, Marcos Gómez, Hugo Fernández, Eric López, Brian Grance, Hugo Adrián Benítez, el delantero, y también el argentino Lucas Prato. En Luqueño están Alfredo Aguilar, el arquero auxiliar, Adrián Brizuela, Santiago Campos, Brian Ayala. También está como opción de alternativa en el Sportivo Luqueño el futbolista Julián Marcho, que en su caso ya ingresó en el tramo del primer tiempo en reemplazo de Pablo Aguilar, que salió lesionado. Muy bien, completito todo allí en la zona baja. Festejo a medias de Benedetto, porque por algo ya festejó a medias. Ya a mí me llamaba, yo pensé que iba a festejar un poquito más. Ahora creo que pasaba por ahí, Germán, como que se percató que bajó con el brazo Leguizamón, porque te percataste que no festejó con todo, le abrazaron los compañeros y allí ya se anuló. Creo que por eso no festejó con todo, se llegó a ver allí. De tu sector, no sé cómo llegaste a observar, ¿en qué parte más o menos está Germán? En el sector preferencial A, y es tal cual como decís, Jorge. Él mismo parece que se percató de que le iban a anular el gol, porque lo tenía de frente a Leguizamón. Como el centro, el pase vino desde más o menos en diagonal, de izquierda hacia adelante, la recibió Leguizamón y Benedetto estaba en paralelo a Leguizamón. Y como lo tenía de frente, él mismo se percató de que, o aparentemente, ¿verdad? Por cómo no festejó, él mismo se había dado cuenta de que su compañero le había bajado con el brazo antes de que se produzca su definición, y él se sumó al abrazo de los compañeros porque vinieron junto a él, ¿verdad? Pero de inmediato el árbitro ya se produjo la confusión, porque el árbitro de inmediato marcó gol y un segundo después indicó la sanción de la mano y le aclaró a los jugadores de Olimpia que fue a instancias del VAR, que se estaba señalando el auricular, el intercomunicador del VAR, para... A ver, creo que ya estamos con el tema del walkie. Para aclararle que por eso se anulaba, sí. Ahora vamos a proceder al ajuste del sonido. Completito. Sí, me llamaba la atención porque yo dije, no, va a salir a festejar con todo Benedetto. Y allí cuando ya no festejó con todo, dije, aquí pasó algo. Y después ya le voy a hacer el gesto a David Ojea. Primero pensé que era offside, pero no, era el tema de la mano. Y sí, fue... ¿Por qué? Sí, señor. Para probar, ahí sonamos bien. Sí. Para completar nomás en la banca de suplentes del Sportivo Luqueño, repetimos porque había sido parcialmente nomás hasta donde compartimos: Alfredo Aguilar, el arquero auxiliar, Adrián Brizuela, Walter Rodríguez, Walter González, Guillermo Auché, Sebastián Maldonado, Brian Ayala, Marcelo Pérez, Rubén Ríos, Santiago Campos y Julio Báez. Recordar también, Jorge, como lo indicábamos recién, que Julián Marcho, el zaguero argentino, también integraba la banca de suplentes, pero debió ingresar temprano en reemplazo del lesionado Pablo Aguilar, por cuyo reporte vamos a consultar también en conferencia de prensa post partido. Sí, señor, vamos a hacer esa consulta allí. Correctito, ahora sí, bien, completito todo ya con la nueva batería también de cara al segundo tiempo. Lindo juego, atractivo hasta esta parte entre lo que se está presentando en el desarrollo de juego, por todo lo que se está observando en el partido, con goles, con emociones dentro del primer tiempo, con un Olimpia que sí sigue teniendo problemas en la zona defensiva. Eso sí es real. Sigue con complicaciones allí en la salida, en el fondo. López con Robert Rojas mostró que tiene todavía unas cositas. Robert Rojas no es esa de la mejor versión en Rivera, que hasta tuvo dos versiones en su momento. Después de su lesión ya no logró recuperar aquella versión que se lo conocía. Habrá que ver si a partir de aquí, teniendo minutos nuevamente, comienza a encontrar esa confianza que muchas veces es fundamental
le pasó al propio Alberto Espínola, que se terminó enredando también allí para el lateral sobre el sector derecho en una pelota donde él solito se termina complicando un poquito allí en la salida. De esa ejecución rápida se da el lateral y termina anotando un hermoso tanto que definitivamente va a ingresar en la galería de los mejores goles de fútbol a lo grande, porque fue un tremendo derechazo el de Cáceres a los 34 para la paridad de Luqueño. Pero ya nos vamos a meter en minutos en eso. Solo quería remarcar esos puntitos allí a revisar, que en partidos de Copa ante otros rivales, ante otro tipo de partidos, a veces esto puede tener mayores complicaciones. Hablo del lado de Olimpia, porque Luqueño no supo por momentos aprovechar esas complicaciones que tuvo en defensa. Eso sí, veo mucho más liviano Olimpia. Corre, mete, decía en un momento, se utiliza antes el término, es un término un poco de calle que también alguna vez utilizamos los periodistas, se decía, corre por la baja. Ahora ya no existe más el tema de la baja, o si existe ya poco, casi nada, pero antes se utilizaba y mucho el correr, sí, hasta los 90 y poquito. Ahí también viene el tema de Soldadito Benítez, por ejemplo, el tema del apodo para él, y hasta los 90 y poquito era el tema de la baja. Y hoy sí, mirando ese ejemplo de correr por la baja, hoy Olimpia los primeros minutos, Leguizamón, Ederlis, Espínola por derecha, esa conexión por derecha, por izquierda con el propio Tobías Morínigo, sucesión de toques, movimientos, no llegaba al gol, es cierto, pero se vio a un Olimpia mucho más liviano del medio para arriba, con las complicaciones propias que estaba teniendo el Luqueño en el medio campo, porque los Benítez, tanto Ángel y Fernando, tenían innumerables inconvenientes allí a la hora de recuperar la pelota, y mucho mejor con Alex Franco, con Javier Domínguez, en la recuperación, en el desdoble, decíamos con Leguizamón y Morínigo. Por momentos Leguizamón se volvió intratable en cuanto a sus movimientos en ese comienzo, por lo menos de partido a favor de Olimpia, con un par de remates al arco, las situaciones que se fueron generando en ese comienzo, inclusive con una mayor posesión de Olimpia en el inicio en cuanto a la pelota, decíamos de un Leguizamón bastante participativo. Viene levantando su rendimiento Leguizamón, recibió inclusive algunas caricias, para no decir algunas pataditas también allí, en cuanto a lo que fue el desarrollo del partido, una de ellas de Fernando Benítez, por ejemplo. Y producto de ese buen comienzo, porque ya había avisado en una o dos ocasiones el cuadro de Cano, terminó anotando Tobías Morínigo, el primero para el conjunto de Cano a los 22 minutos de partido, porque antes ya había avisado en un par de ocasiones Delis González principalmente, una donde el arquero Espínola se apresuró un poquito en salir, dejó casi la valla desguarnecida allí muy abajo, le dio la pelota sobre el travesaño en una de las chances que fue generando Olimpia a lo largo de la etapa, con situaciones, con un Delis mucho más participativo, Benedetto que casi termina marcando de taco en esa jugada que se origina sobre el sector derecho, que desvía el arquero Espínola, se le metía el poste izquierdo. Mayor reacción de Morínigo en acompañar todavía Morínigo esa acción, no así los centrales del Sportivo Luqueño en esa buena jugada de Olimpia. 22 del primer tiempo. En el relato de Jorge Casal vamos a repasar el primer tanto de Olimpia en el partido, el gol de Morínigo. Cargando Olimpia, jugando con Leguizamón sobre la zona derecha, cerca del área. Toca la pelota para Ederlis González, ganó fondo de cancha, coloca centro. Le queda el gol a Domínguez, tira Benedetto, sobre el arquero vino. Gol, 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 gol. Aparece Tobías Morínigo, Tobías Morínigo pescando ilusiones allí dentro del área chica, se metió bien sobre la zona derecha. Leguizamón se asoció con Ederlis González, el disparo al arco, a la carrera Benedetto definió con lujo,
Termina sacando el arquero Ángel Espínola. Y el rebote le favorece a Tobías Morínigo. Cierra con la zurda. Empuja la pelota al fondo. Hace estallar al público franqueado. Pasa al frente Olimpia aquí en el Defensores. En el debut de Fabián Bustos. Señores, Olimpia venía mejor. Concreta marca Tobías Morínigo aquí en Sajonia. Olimpia 1, Luqueño 0. Tobías Morínigo para Olimpia. Y así a los 22 minutos de partido se dio la chance y la posibilidad y el gol para el conjunto de Cano con esa buena jugada que decíamos hasta esa parte ya era mejor Olimpia desde la generación de jugadas, desde la propia intensidad en el comienzo. Se vio un equipo bastante liviano, complicaciones de Luqueño allí en la zona del mediocampo, en la defensa un buen comienzo de partido de Olimpia, generando situaciones, siendo superior en el comienzo, y eso supo capitalizar con ese gol de Morínigo. Y el detalle no menor que coincidentemente los sub-19 terminan convirtiendo los goles del lado de Olimpia, lo de Morínigo. Después del golazo se dan una pelota que con facilidad en un lateral termina perdiendo sobre el sector derecho Alberto Espínola. Se termina enredando él, decía, en una jugada que a veces no pasa inclusive en un partido amateur. ¿Por qué partido amateur? Porque a veces cuando queremos controlar una pelota con la pierna derecha queremos hacer un movimiento, con el pie izquierdo, ¡pum!, como que le damos un puntín y se nos va. Y eso le terminó pasando, se le termina escapando allí, da un puntín, así general lateral. Rápido mentalmente el Vera ejecuta el lateral después de esa descoordinación allí de parte de Espínola, que se ejecuta el lateral, le ceden al chico del juvenil Cáceres desde unos 22 metros aproximadamente. Termina sacando un derechazo que se le mete al ángulo derecho a Versa. Nada que hacer el juvenil arquero de Olimpia, y en un verdadero golazo lo terminaba igualando Luqueño a los 34 del primer tiempo. Pino, será un golazo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Qué golazo hizo Cáceres! ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño, qué golazo de Oscar Cáceres. Nos sorprendió a todos. Morínigo no lo puede creer allí en el banco. Celebran que el Benítez, Santander, el propio Oscar Cáceres, que se dirige a la tribuna norte, recibió la pelota. Me parece que levantó la cabeza como para colocar el centro, pero como nadie estaba en el área, apuntó y detonó con la pierna derecha al ángulo de Versa. Vuela Versa, no alcanza, le quema la nave al arquero franqueado. Un golazo en este día sábado para Luqueño, lo hace Oscar Cáceres. Empata el partido aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 15 de la apertura, Olimpia 1, Luqueño 1. A todos nos sorprendió, pero fue un golazo de Oscar Cáceres para Luqueño. Y rápido volvieron los protagonistas, no da el tiempo de escuchar ni casi repasar el gol de Olimpia, porque después a los 34 fue eso, a los 41 minutos otra buena jugada, así como se complicó y se enredó Espínola, él se proyectó muy bien. El centro con mucha rosca allí envenenado, buscó nuevamente su gol de taco Benedetto, atrás venía acompañando Leguizamón, él empuja la pelota y cierra con un 2-1 a su favor el cuadro de Cano. Volvió Olimpia, volvió Luqueño. Más que interesante este primer tiempo, gana el conjunto de Cano 2-1, esto no está cerrado. Comienza en su segunda parte el duelo aquí en Sajonia. Señores, vendrá la orden del juez, mueve Elio Vera, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Escucho. En Olimpia se produjo el primer cambio, entró con la 11 Rota y Redes, no volvió al campo de juego Tobías Morínigo. Al mismo tiempo entró con el 27 Julio Báez en el Sportivo Luqueño, no volvió Rodrigo Cáceres. Es el segundo cambio ya de Morínigo en el Chancho.
Muy bien, tiro libre en ataque, tiro libre para Olimpia. Semana Santa en Electroband, comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroband, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sube de González, marcha la marca. A la pelota del fondo, tiro de esquina al lado izquierdo para el conjunto franqueado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Redes a la pelota. Y la suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por hoy. En la Americana buscas hacer todo distinto. Inscribiste al asterisco 8263. Suscribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Make in Americana. Redes con la pierna derecha. Leguizamón con la zurda. La orden del juez. Vendo el córner para Olimpia, que quiere marcar el tercero para estirar la ventaja frente a Luquillo. Otra vez ordena Ojeda. Le va a pegar Redes, pasa por encima de la pelota Ronnie Redes. Va Leguizamón, eleva centro, saca como puede Comas. El rebote para Elvio Vieira. Le termina regalando la pelota, va recogiendo Franco para Olimpia. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. Falta de Verdes González, que corta el contragolpe del Elvio al piso. Pedían tarjeta para Verdes. Tiro libre en campo rival. Tiro libre para Luquiño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos a 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hablando de Luqueño, el miércoles por el grupo de a las 23 de nuestro país juega por la Copa Sudamericana en Perú ante Atlético Grau. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Sacando la pelota desde el fondo, Versa para el conjunto franqueado. Balón viene arriba, tiene destino de Benedetto. Busca Benedetto por arriba. También corre Leguizamón. Va cargando Olimpia. Llega primero Rodi Ferreira. La pelota le va quedando Javier Domínguez. Domínguez por el medio para Franco. Se asocia a este sobre el lado izquierdo, campo rival con Zavala. Zavala para la presencia de Leguizamón. Va Olimpia con Leguizamón. Pisó la área, puede estar al tercero. Encaró Leguizamón. Cierra Rodi Ferreira. Saca para Luqueño. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Miguel Almirón como titular en el partido que por ahora está perdiendo Atlanta United 1-0 ante Philadelphia Union por la Major League Soccer en los Estados Unidos. Falta de Julio Bay sobre Leguizamón. Tiro libre en ataque cerca del área. Tiro libre para Olimpia. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. ¿Quién le va a pegar, Germán? Redes es el que está colocando la pelota para pegarle de derecha. Tiro libre, peligroso para Olimpia, que quiere el tercero. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teco, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil, busca influencer, fácil, influencers ferreteros. Subí tu historia de Instagram, foto, video de Fácil, @ herramientas. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Va al centro de Redes, saca la defensa, insiste Ronnie Redes en el rebote. Levanta la pelota dentro del área, despeja Iván Torres. Va recuperando la pelota Olimpia con la presencia, atención de Verdes González sobre la zona derecha. Sube Alberto Espínola. Se confundieron González y Espínola. Va recuperando la pelota desde el piso Alberto Espínola. Deja el balón para Verdes González. Ganó fondo de cancha. Quiere elevar el centro. Pierde tiempo. Insiste el conjunto franqueado. Cabecera del área. Balón para Zavala. Se aproxima Zavala para Olimpia. Pase a profundidad. Llega Espínola. No. Habrá tiro de portería para Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología y UEFA, congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. El puntero Libertad cayó frente a Guaraní. Cayó en la huerta. Libertad ganó legendario 3-1. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hace que despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, Olimpia 2, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Intenta mejorar Luqueño en esta etapa complementaria con Lautaro Comas, que juega la pelota por el medio para Báez. Báez para Iván Torres. Torres toca la pelota otra vez para Julio Báez. Se asocia Vito Beterrino sobre línea central con Ángel Benítez. La pelota por abajo para atrás con Villalba. Apertura sobre la banda derecha. Allí se muestra Rodi Ferreira buscando el empate Luqueño. Sigue y baja el precio de sus combustibles. 300 guaraníes menos por litro. Shelby Power Nafta. Fórmula Super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Récord Eléctrico presenta cables Indus Cabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Récord Electric Saica. Dirige el ataque Julio Báez para Luqueño. La pelota le va quedando ahora para Marcio. Marcio y la apertura sobre Ángel Benítez. Levanta la cabeza, largo pelotazo sobre Rodi Ferreira. Equivocado Ángel Benítez. Pelota al fondo. Tiro de portería para Olimpia. Como la albirroja, deja todo en la cancha. Chortevif deja su sello en cada corte. Chortevif, sponsor oficial de la albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con los respaldos de Chacomel Automotores, redes JMC Paraguay. Mañana a las 18 en Juan de Mallorquín, General Caballero Tembetarí, la Nueva Olla, 2015, Cerro Trinidense. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad Fopasa. Iván Torres jugando para Lautaro Comas. Vino la marca por parte de Ronnie Redes, tocando el balón por el medio. Se muestra con el de Frico Franco. Franco cruza mitad de campo. La pelota para Alberto Espínola. Buen pase para Derry González. Descarga para Redes. Tercero en Camilo. Centro equivocado de Redes. Que termina culminando mal el ataque franqueado, niño. Sí, en una falta de Delis que se termina enredando allí con el jugador del Deportivo luqueño. Era buena la chance de Olimpia, se había proyectado bien Redes, pero después se termina equivocando. Impreciso entró Redes, por lo menos en la primera importante de 3/4 de cancha para arriba. Sacar Comas para Luqueño. Santiago Arzamendia como titular en los primeros 45 minutos del partido en que Boca Juniors y Estudiantes de La Plata empatan 0-0. Arzamendia titular en Estudiantes. Falló un penal Cavani, me estaban comentando algunos Sí, amigos señor. en ese partido. Salida, pelota para el equipo de Olimpia en el fondo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El lunes va a terminar esta fecha 15 del torneo. Apertura con 2 partidos a las 18 en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Ameliano, en el Arseñorico 2015, Nacional Recoleta. Con Tokio te queremos ver grande el Birroca. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. El piso Vera. ¿Falta indica el juez o no? Sí, falta, pero a favor del Deportivo Luqueño, de Lisandro López sobre Elvio Vera. Quedó sentido López. Final, el infractor en la jugada fue el que quedó sentido, se toma de la rodilla, de a poquito se va recuperando. Es tiro libre, pelota en ataque para Luqueño. Con Mango cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Ángel Benítez con la pelota jugando sobre campo rival, costado izquierdo con la presencia de Marcio. Marcio se va metiendo sobre la 2-1 del ataque de Luqueño. Pelota para Iván Torres, el mano a mano con Redes. Torres levanta la pelota al área, saca Robert Rojas, va recuperando Franco. Pelotazo largo para Benedetto. Tercero en camino, vino. Benedetto no tiene como para definirse, le cerró el ángulo. Marcio una marca, centro de Benedetto. Vale, Guizamón quiere ganar fuera de cancha. Consigue un córner, tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el tercero del cuadro franqueado. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol. Vamos. Recordando el intermedio, el puntero Capiata perdió ante Santani 2-1. Tacuarín superó 3-1 el 12 de junio de Villalle. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Va el centro de Zavala. Atento el arquero Espínola. Se queda con la pelota. Juega para Rodi Ferreira sobre la banda derecha. Aplica el freno. Va el pelotazo dirigido sobre Elvio Vera, que reclama una falta que no existe para el juez. Es lateral en su campo. Lado izquierdo para Olimpia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Olimpia 2, Luqueño 1. Con su seguro Chaco. Monumental.
¿Qué estaba pidiendo Bustos? Le está cediendo la pelota a Facundo Zavala, se la entregó en las manos. Una estrategia que usan muchos técnicos como para ralentizar la jugada. Ahora sí, ya en juego de nuevo el balón. Viene Benedetto, pierde la pelota, saca Rodi Ferreira para Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Falta de Franco que le reclama al juez Ojeda, que está cerca de infracción sobre Elvio Veira. Tiro libre, 3/4 de campo, tiro libre para el cuadro auriazul que busca la paridad. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más dinero por tus artículos de valor. Visítanos a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Elvio Veira para pegarle la pelota, va por arriba Luqueño que quiere el empate. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. La orden del juez, atención señores, 12 la barrera, 3/4 de terreno sobre la banda derecha, arco de la tribuna sur. Está Comas, está Elvio Vera, puede estar el empate de Luqueño, gana Olimpia 2-1, vuelve a ordenar el juez Ojeda, pasa por encima de la pelota Comas, Elvio Vera levanta centro, atento, seguro, Versa se queda con la pelota. Concurso de cuentos breves de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central España 330. Santorense y filiales en Lambareca, Piedeita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. López para Zavala, la conexión de Argentinos sobre el lado izquierdo del conjunto franqueado. Se viene Zavala cruzando un mito de terreno. Levanta la pelota para Benedetto. Va Verdi González. Se asocia con Redes. Tercero en camino. Piso el área. Redes va a rematar el disparo. Bloqueado. Insiste Benedetto. No llega Leguizamón. Tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. De los dos sigue siendo el que está mejor en esta segunda parte del cuadro de Cano. Casi no generó una situación de riesgo en esta segunda parte Luqueño cuando se vendrá una variante en esta con Redes sobre el sector derecho el tiro. Se me viene el hombre del Sportivo Luqueño. Se vendrá Walter González del lado auriazul. A ver si se da la ley del ex aquí con Walter González. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Así como le decía Niño, entra el ex Olimpia Walter González, casaca 9 para él. Se pone en la cancha Fernando Benítez. Tercera modificación de Morínigo en el chanchón. Zavala sobre el lado izquierdo, coloca centro, pelota arriba, saca la defensa. Le queda el rebote a Franco, mal el disparo. Tiro de portería para Luqueño. Carlos Coronel titular por ahora con los New York Red Bulls en lo que hasta este momento es derrota 2-0 ante el DC United, esto por la Major League Soccer en los Estados Unidos. 13 tenemos de la etapa complementaria. Olimpia le gana 2-1 Luqueño. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional Upisa. Calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota le va quedando a Ronnie Redes, juega por abajo para Leguizamón. Leguizamón pica solo, si lo ve a Domínguez, el disparo, qué golazo hizo, gol, 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 de Olimpia, de Olimpia, de Olimpia, de Olimpia, de Leguizamón, de Iván Leguizamón y el zurdazo colosal. Reseccionó la pelota en 3/4 de terreno, desplazó unos pasos, levantó la cabeza, sacó el misil esquinado, potente, esquinado contra el caño izquierdo de Espino, la vuela no alcanza, amplía. Aumenta Olimpia aquí en el Defensores del Chaco, fecha 15 de la apertura. En el debut de Fabián Bustos en el banco franqueado. Aparece el doblete de Iván Leguizamón. Olimpia 3, Luqueño 1. Zurdazo colosal de Leguizamón para el franqueado. Monumental. Bien esquinado al poste izquierdo, tremendo zurdazo de parte de Iván Leguizamón allí. Modo legendario, un flechazo al chanchón. Sí, tremendo flechazo. De esos que dejan mal heridos al conjunto de Azul. Decíamos que estaba mejor Olimpia en este segundo tiempo. Otra vez Leguizamón, pero esta vez con un tremendo brazo fuerte abajo, latigazo esquinado. Se lanzó, no llegó Espínola. Es el tercero de Olimpia. Momento del gol.
13 minutos, segunda etapa. En Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Arondese, contactos al 0994603-777. Aliente el público franqueado el miércoles, partido clave de Olimpia. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600, Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se va recuperando el futbolista franqueado, está ganando Olimpia. Tirarlo a bordo de ella al central. Momentáneamente, mientras está fuera de la cancha Villalba, así es que va a ingresar o se queda allá y hasta el resto del partido. Está ganando el equipo de Olimpia 3-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad. La pelota en poder de Verdi González, campo rival, juega para Marcos Gómez, Gómez toca la pelota, se muestra redes con el esférico, el mano a mano con Walter González, va la marca también de Rodríguez, le queda Zavala, buena descarga para Gómez, Gómez casi la media luna, suelta para Franco, vino el cuarto, está cierra, estamos con información. La segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad. El segundo. Rira, la pelota le queda a Gómez, Gómez y el centro. Jugador allí beluqueño, de rebote le queda Prato, que también quería su gol, iba a ser un golazo, otra vez. Uno, dos productos de la marca HD Play.